Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad, mi compañero Jan Alcántara y el que le habla, Jordan Delgado, expondremos problemas de aplicación de los temas de ecuaciones lineales y matrices. Entonces, comencemos con sistema de ecuaciones lineales. El primer problema nos dice, encuentra la ecuación química balanceada para la siguiente reacción, ¿no? La combustión del amoníaco. Entonces, para este problema, primero vamos a realizar el balance de moles, ya que sabemos que las moles de los reactantes deben ser igual a las moles de los productos, ¿no? Entonces, para el nitrógeno nos queda A menos 2C. Para el hidrógeno, 3A menos 2D. Y para el oxígeno, 2B menos D. De esas tres ecuaciones, vamos a formar un sistema de ecuaciones lineales y lo vamos a colocar en forma matricial, en forma de matriz aumentada. Quedaría así, ¿no? Quedaría así. Entonces, después, esta matriz aumentada la reducimos por el método de Gauss a una matriz escalonada, para que nos sea más fácil sacar las soluciones de la ecuación. De esta matriz aumentada nos salen las siguientes ecuaciones. 3C menos D igual a 0, 2B menos D igual a 0, y A menos 2C igual a 0. De acá de la última, bueno, ya nos podemos dar cuenta que D va a tener que ser una variable libre, ¿no? De esta ecuación sacamos que C es igual a D tercios. De esta segunda, que B es igual a D medios. Y de la primera, que A es igual a 2D tercios. Entonces, nos damos cuenta que D es variable libre. Y la solución del sistema quedaría de la siguiente forma. Acá está la solución representada en un vector columna. Y como D es variable libre, y en un balance de una reacción química nosotros buscamos los menores números enteros, tenemos que buscar un D tal que al reemplazarlo nos dé números enteros y que sean los menores. Entonces nos damos cuenta que D debe valer 6. Y la ecuación balanceada quedaría de la siguiente forma. Y esa sería la solución, ¿no? Muy bien, pasemos al segundo problema. Una bióloga colocó 3 cepas de bacterias denominadas 1, 2 y 3 y un tubo de ensayo donde se alimentarán de 3 diferentes fuentes alimenticias A, B y C. Cada día, 2.300 unidades de A, 800 unidades de B y 1.500 unidades de C se colocan en el tubo de ensayo. Y cada bacteria consume cierto número de unidades de cada alimento por día, como se muestra en la tabla. ¿Cuántas bacterias de cada cepa pueden coexistir en el tubo de ensayo y consumir todo el alimento? Muy bien. Nos dan ese cuadro donde la bacteria de la cepa 1 consume 2 unidades del alimento A, ¿no? La bacteria de la cepa 2, 2 unidades del elemento A y así, ¿no? Y entonces, para resolver esto vamos a definir a X1, X2 y X3 como la cantidad de bacterias de las cepas 1, 2 y 3 respectivamente. Entonces de ahí vamos a formar ese sistema de ecuaciones, como en la tabla, ¿no? Sería, como esta es, a ver, sería 2 por X1, 2 multiplicado por la cantidad de bacterias de la cepa 1, más 2 por X2, que es la cantidad de bacterias de la cepa 2, y más 4 por X3, que es la cantidad de bacterias de la cepa 3. Y todo eso es igual a 2.300 unidades de A. Es el total, ¿no? Entonces, vamos a proceder a resolver ese sistema. Entonces, formamos la matriz ampliada. Nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? Entonces, reducimos por Gauss a una matriz escalonada y nos queda lo siguiente. Entonces, una vez acá en la matriz reducida, nos va a ser mucho más sencillo hallar las soluciones de este sistema. Entonces lo volvemos a pasar a un sistema de ecuaciones
Y de la tercera ecuación nos sale que x3 es 350, de la segunda que x2 es 350, y de la primera que x1 es 100. Entonces, por lo tanto, la bióloga debe colocar 100 bacterias de la cepa 1, 350 bacterias de la cepa 2 y 350 bacterias de la cepa 3, ¿no? Para que el alimento sea el adecuado, ¿no? Entonces ya, muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente tema, el de matrices, y vamos a resolver unos problemas de aplicación. Muy bien. El primer problema nos dice, una fábrica produce salsa de tomate y pasta de tomate, enlatadas en latas pequeñas, medianas, grandes y gigantes. Una matriz A da el tamaño en onzas de cada recipiente, y nos dan la matriz A. Acá en las columnas nos dan el tamaño, pequeñas, medianas, grandes y gigantes, y en las filas nos dan el peso en onzas, ¿no? Después nos dicen la matriz B tabula la producción de un día de salsa de tomate y pasta de tomate. Las columnas nos dan el tipo de latas que es, y en las filas nos dan el tamaño. Nos piden interpretar los elementos de la matriz AB. Entonces vamos a pasar a ver la solución. Primero interpretamos la matriz A y la matriz B por separado. Y nos damos cuenta, como había dicho, que las columnas representan el tamaño de las latas, la fila de A representa el peso, y en B las columnas representan el producto de tomate, y las filas representan el tamaño de las latas. Entonces, como se va a realizar el producto, nos damos cuenta que va a ser de la siguiente manera. Vamos a multiplicar A, que es peso de latas en la fila y tamaño de latas en las columnas, por la matriz B, que es tamaño de las latas en las filas y productos de tomates en las columnas. Y eso nos va a dar una matriz que va a tener una combinación de estos dos, ¿no? Eliminando el tamaño de las latas, que es el que se repite, y nos va a dar entonces una matriz A por B, en las filas teniendo el peso de las latas y en las columnas teniendo los productos de tomate. Entonces, realizamos el producto matricial y nos queda de la siguiente manera, una matriz de 1 por 2. Entonces, interpretando los elementos de la matriz AB, nos damos cuenta que el primer elemento nos indica que el total de latas de la salsa pesa 105.000 onzas, y el segundo elemento nos indica que el total de latas de pasta pesa, en ese caso sería 58.000 onzas, ¿no? Un error, 58.000 onzas. Muy bien. Bueno, y veremos ahora el problema 2. Nos piden calcular las intensidades de corriente del siguiente circuito eléctrico. Muy bien. Podemos usar la regla de Kirchhoff para resolver este circuito eléctrico, pero en esta oportunidad vamos a utilizar la forma matricial de ese para hallar las intensidades de corriente, ¿no? Entonces, bien, vamos a explicar esta parte. Vamos a formar una matriz de mallas, una matriz de intensidades y una matriz de voltajes. Entonces, a ver, ¿cómo sería? La matriz de mallas va a estar conformado por esta fila, la primera fila y la segunda fila. La primera fila corresponde a la primera malla y la segunda a la segunda malla. Ahora, el elemento A sub 1,1 de esta matriz será la suma de todas las resistencias. Será la suma de 10 más 20 y más 30. Nos quedaría 60, como está acá. Luego, el elemento A sub 1,2 va a ser la resistencia que esté
justo entre esas dos mallas, entre la malla 1 y la malla 2, que sería esta de acá, que vale 20. Pero acá vemos que el problema nos ha brindado el sentido de la corriente, que en este caso es sentido horario, y acá también horario. Pero nos damos cuenta que la intensidad en la primera malla va hacia abajo y en la segunda malla va hacia arriba. Cuando son sentidos opuestos, el signo acaba menos, sería menos 20. Es por eso que le he puesto menos 20. Luego, para la segunda malla, el elemento A sub 2, 2 representaría la suma. En la primera malla, el elemento A sub 1, 1 representó la suma. Y en la fila 2, el elemento A sub 2, 2. Lo mismo sería si tuviera una tercera malla, el elemento A sub 3, 3. Y nos damos cuenta que la suma siempre va a estar en la diagonal, ¿no? Bueno, entonces sumamos. Sería 30 más 10 más 20 y más 20. Nos da 80, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Con el elemento A sub 2, 1 sería el elemento que está justo entre esas dos mallas, ¿no? Y como vemos, como las corrientes van en sentido opuesto, el signo es negativo. Ya está definida esta matriz de mallas. Ahora la matriz de intensidades es simplemente una matriz con la intensidad de la malla 1 y la intensidad de la malla 2, ¿no? I1 e I2. Y eso lo igualamos a una matriz de voltajes, en donde en la primera fila va el voltaje de la malla 1, que en este caso es 12, y en la fila 2 va el voltaje de la malla 2, pero en este caso no vemos ningún voltaje, por lo tanto se le pone 0. Entonces procedemos a resolver este sistema. Muy bien. Entonces, haciendo el producto matricial, nos quedaría 61 menos 22 igual a 12. Y menos 21 más 82 igual a 0. De acá resolviendo este sistema nos sale que I1 vale 0,218 periódico puro y 0,054 periódico puro amperios también. Y esa sería la solución. Bueno, a continuación expondrá mi compañero Alcántara, así que los dejo con él. Buenas tardes, profesor, compañeros. En este problema de circuitos lo resolveremos por el método de matriz. En ese problema tenemos tres mallas. La intensidad 0 en sentido horario, la intensidad 2 en sentido antihorario y la intensidad 3 en sentido horario. Ahora planteemos el producto de matrices. Una es la matriz de los generadores o voltajes. Esta columna es el resultado de un producto de la ley de Ohm, aplicada en forma matricial. Tenemos 25 voltios, 5,0 voltios y 0 voltios. Al escribir nuestra matriz 3x3 de resistencias, se le dice 3x3 porque hay tres mallas. La primera fila hace referencia a la primera malla, la segunda fila hace referencia a la segunda y la tercera fila hace referencia a la tercera malla. Ahora, en la columna de resistencia, en la matriz de resistencias, tenemos fila 1, columna 1, nos da 14. ¿Por qué? Es la suma de resistencias alrededor de la malla. Fila 1, columna 2, 8. Ya que la malla 1 y la malla 2 van a sentido a favor, por lo tanto es positivo. Fila 1, columna 3, es menos 6. Ya que la malla 1 y la malla 3 tienen sentido opuesto, en sentido de giro. Fila 2, columna 1, nos da 8. Porque entre la malla 2 y la malla 1 están a favor. Fila 2, columna 2, nos da 16. Es la suma de resistencias de la malla 2. Fila 2, columna 3, nos da 8. ¿Por qué? Porque en la malla 2 y la malla 3 el sentido está a favor, al giro. Fila 3,
columna 1, menos 6, ya que en la malla 3 y en la malla 1 el sentido opuesto es negativo. Fila 3, columna 2, 8, ya que en la malla 3 y en la malla 2 está a favor el sentido de giro. Y por último, fila 3, columna 3 nos da 16. Este número es la suma de la resistencia de la malla 3. Finalmente, multiplico por la columna de intensidades I sub 0, I sub 2 y sub 3. Se obtiene un sistema de 3 ecuaciones con tres incógnitas. Luego, resolviendo el sistema, I sub 0 nos da 4 amperios, I sub 2 menos 2 amperios, I sub 3 2,5 amperios. Pero vemos que la intensidad 2, el signo es negativo, lo que nos dicen que el sentido de la corriente que planteamos al inicio es incorrecto. El correcto sería el sentido horario, para que sea negativo la intensidad. Eso sería todo por mí. Gracias.